Buen día, mis queridísimos discípulos. Mi nombre es Eder Roberto Arenas Guzmán. Soy su maestro de Filosofía, Ética y Religión. Hoy es día filosófico y vamos a tratar un tema seductor, atrayente, cautivador e interesante. Hoy veremos la filosofía griega filosofía medieval. Empecemos por el título. El título hace referencia a la película de Zack Snyder, Batman v Superman. Muchos se preguntaron por qué un bi, por qué no un versus. Snyder asegura que la bi, abro comillas, es una forma de evitar que sea una película directamente versus, incluso en forma sutil, cierro comillas. Lo que él desea mostrar con la bi es una relación de amores y odios, una relación que a pesar de poseer diferencias en su pensamiento y en su actuar, fue necesaria para cumplir con el propósito de salvar al mundo. De esta manera, podemos ver la relación de filosofía griega y filosofía medieval. Ambas tienen un pensar y actuar diferente. Por un lado, la filosofía griega centra sus intereses en el hombre, en el objeto, en el pensar y el conocimiento. Por el otro lado, la filosofía medieval centra sus intereses en Dios, en el pensar y en la fe. No obstante, ambas cumplen con el propósito esencial de la filosofía, de decir lo que se piensa, de fomentar ideas y tratar de comprender lo que pasa en nuestra vida y en nuestro alrededor. Teniendo esto presente, vamos a conocer más de ambas filosofías, cuál es su centro y cuáles son sus máximos exponentes. Como primer punto, hablemos de la filosofía griega. La filosofía griega, también conocida como filosofía clásica o filosofía antigua, abarca desde el 499 al 30 AC. En ese lapso encontramos la filosofía presocrática, que va de Tales de Mileto hasta Sócrates y los sofistas. La filosofía griega clásica, donde encontramos a Platón y Aristóteles, y un periodo post-aristotélico o helenístico. La importancia de la filosofía griega radica nada más y nada menos en que es la base del pensamiento actual. Ahora veamos los temas centrales de la filosofía griega. Durante el periodo cosmológico o presocrático, el tema central era la búsqueda del principio primordial, de donde se generaban todas las cosas, el cual lo llamaron arjé. Esta búsqueda la hicieron a través del conocimiento, denominado como logos, lo que dio pie a lo que conocemos como pensamiento racional. Durante el periodo de los sofistas y Sócrates, la percepción del conocimiento se centró en el hombre en vez de la naturaleza. Durante esta era surgieron diferentes escuelas de pensamiento que afirmaban que el fin último del hombre era alcanzar la felicidad. La filosofía griega se caracterizó por usar el pensamiento racional para resolver problemas sobre la naturaleza. Esto significaba usar la razón, el pensamiento, el conocimiento y los sentidos, todo esto conocido como logos. Además, la filosofía griega se centró en los problemas del hombre, donde se confrontan las ideas de los sofistas y de Sócrates. El mayor debate de la época radicaba en la relatividad de conceptos como el bien y el mal. Los sofistas afirmaban que el bien y el mal dependían del punto de vista de cada individuo, pero para Sócrates estos conceptos no eran para nada relativos, sino absolutos, y se llega a esa verdad mediante un proceso de preguntas y de algún razonamiento. La filosofía clásica sentó las bases para el discurso político y lógico del pensamiento occidental, que se caracteriza por el uso de la retórica sofista y la mayéutica de Sócrates. Durante el periodo presocrático, los primeros filósofos griegos se denominan cosmológicos. Ellos cuestionan los misterios de la naturaleza y el cosmos, que antiguamente se explicaban mediante los mitos. La filosofía presocrática se divide en dos grandes escuelas. La escuela monista, donde encontramos a Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras y entre otros. En las escuelas pluralistas encontramos a Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito. Durante la segunda mitad del periodo de los sofistas y Sócrates, como vimos en las características, se presentaron intensos y llamativos debates que involucraban la percepción del conocimiento centrado en el hombre y no en la naturaleza.
Los sofistas enseñan a usar la retórica para convencer y persuadir, ya que todo es relativo y depende de la argumentación. Sus máximos exponentes fueron Protágoras, a quien se le atribuye la frase "el hombre es la medida de todas las cosas". Además, creía en que todo debe ser socialmente útil. Gorgias afirmaba que todo es falso, y Antístenes, alumno de Sócrates, fundó la escuela cínica. Sócrates no concordó con los sofistas y afirmaba que los conceptos como el bien, el mal y la justicia eran absolutos, llegando hasta ellos por un proceso que se conoce como el método socrático, que consiste en dos pasos: la ironía y la mayéutica. Sócrates enseñaba que la vida sin preguntas es una vida de ignorancia y sin moralidad. La evolución de la filosofía griega toma como base las enseñanzas de Sócrates a través de sus discípulos. Platón considera que lo único eterno e inmutable es el mundo de las ideas, teniendo en cuenta la existencia de dos mundos: el mundo sensible, el de los sentidos, y el inteligible, el de las ideas. Antístenes fundó la escuela cínica, donde luchaba por no ser esclavo de los placeres y creer en la vida sin objetivos. Epicuro fundó la escuela jardín, afirmaba que se llega a la felicidad mediante la ausencia de preocupaciones. Zenón de Sitio fundó la escuela estoica, afirmando que la felicidad se encuentra a través de la aceptación del destino y el deber. Y por último, Pirrón de Elis fundó la escuela escéptica, afirmando que la verdad no existe y la felicidad se encuentra en la abstención del juicio. Conozcamos un poco más de algunos ilustres exponentes presocráticos. Iniciemos con Sócrates. Sócrates utilizó la mayéutica como método de aprendizaje. La palabra mayéutica es de origen griego y se refiere a la técnica de asistir en los partos. Por tanto, se trata de descubrir o dar a luz el conocimiento mediante preguntas. Sócrates describió el alma como la combinación de inteligencia y carácter. Señaló la importancia del conocimiento de uno mismo y asumió una postura de ignorancia, expresando "solo sé que no sé nada". También tenemos a Platón, quien fue discípulo de Sócrates. Platón postuló el mito de la caverna. Afirmó que el alma humana constituye el centro de las meditaciones. Distinguió el mundo de las cosas sensibles, llamadas apariencias, del mundo de las ideas, llamadas entidades existentes en sí mismas. Por otro lado tenemos a Aristóteles, quien fue discípulo de Platón. Aristóteles sistematizó los conocimientos de su época en tres grandes categorías: lógica, ciencias teóricas y ciencias prácticas. Jerarquizó los modos del conocimiento. Además, distinguió entre el razonamiento inductivo y el deductivo. Ya es hora de tocar a la filosofía medieval. La filosofía medieval consistió en una filosofía que se desarrolló a lo largo de Europa y el Oriente Medio. Se encargó de integrar el conocimiento que había sido relevado por medio de la religión, como una forma de reflexionar y profundizar sobre la existencia de Dios como la causa del universo y del ser humano, que había sido creado semejante a Dios. La filosofía medieval abarca desde la caída del Imperio Romano, 530 DC, hasta el Renacimiento, siglos XV y XVI. La filosofía medieval es importante porque pudo conciliar la razón o la filosofía y la fe o teología. Logró darle claridad a muchos de los temas que estaban en duda dentro de la Iglesia, como lo fue la existencia de Dios. Fue un periodo fundamental en la vida del cristianismo, pues se desarrollaron los filósofos y teólogos del cristianismo y se le dio un orden a ambas ciencias. Los temas centrales de la filosofía medieval empiezan con la relación que existe entre la fe y la razón, cuyo objetivo era el de revelar la verdad. También deseaban demostrar la existencia de Dios. Opinaban que se podía demostrar por medio de la vía de la interiorización, que se encontraba en el alma, que captaba en el interior de sí misma las verdades eternas, cuyo fundamento es Dios.
tocó temas como el orden cósmico y el orden moral, pues para ellos Dios era el creador y el providente de todo. Los límites de la razón, el entendimiento humano y los contenidos de la razón y de la fe fueron base y eje fundamental de la filosofía de esta época. La filosofía medieval estuvo fuertemente marcada por planteamientos de orden divino. La Biblia, entonces, se convirtió en la principal fuente de respuestas a esas inquietudes. Sin embargo, los libros sagrados del Islam y el judaísmo también jugaron un papel esencial en la interpretación de cuestiones religiosas. La filosofía medieval se caracterizó porque durante esa época nace la teología. Empiezan a surgir diferentes tendencias que intentaban unir la razón con la fe. Tenían un carácter de índole religioso y la mayoría de los filósofos eran considerados teólogos. Los planteamientos filosóficos griegos son dejados atrás para abrir la mente y la razón. Dios pasó a convertirse en el centro de todo lo que rodeaba al hombre, y por esa razón también empiezan a surgir problemas filosóficos que se relacionaban con la existencia y su esencia. Existen dos grandes periodos de la filosofía medieval, la patrística y la escolástica, además de la influencia que tuvo la filosofía medieval en el judaísmo y el islamismo. El periodo patrístico articula la filosofía con el dogma religioso, o principalmente cristiano. Uno de los más destacados representantes de este periodo fue San Agustín, que desarrolló una corriente que hoy en día se conoce como el neoplatonismo. Durante el periodo escolástico se intenta explicar la revelación cristiana a través de la razón. Se aplica el método científico aristotélico para dar respuesta a planteamientos religiosos o sobrenaturales. Su máximo exponente fue Santo Tomás de Aquino, quien introduce la lógica aristotélica en el pensamiento cristiano. El judaísmo también se ocupó de responder cuestiones fundamentales a la luz de la filosofía. En ese sentido, Maimónides se ocupó de integrar la lógica de Aristóteles para demostrar que no existe tal cosa como una separación entre la fe y la razón, ya que la fe tiene un origen divino y la razón se sustenta en el conocimiento humano. Este es derivado de Dios. En el Islam se utilizaron tanto el neoplatonismo como el pensamiento de Aristóteles para dar respuesta a las inquietudes propias de la religión. Al-Kindi y Averroes fueron algunos de los pensadores esenciales de la filosofía islámica medieval. Conozcamos un poco más de algunos ilustres exponentes medievales. Comencemos con San Agustín. San Agustín estableció que las instancias arbitrales de la razón, que son la matemática, la lógica y el sentido común, no provienen de los sentidos, sino que vienen de Dios. Atribuye el origen de estas instancias a través del pensamiento, no de elementos de la naturaleza o que puedan ser percibidos por los sentidos. Para San Agustín, el entendimiento solo puede obtenerse a través de Dios. Indicó que el ser humano solo puede comprender la verdad de las cosas si obtiene ayuda divina. San Agustín determinó la existencia de tres niveles principales de entendimiento. Se trata de las sensaciones, el conocimiento racional y la sabiduría propiamente dicha. Él también consideraba que el alma era el medio con el cual se puede alcanzar todo el conocimiento. También podemos hablar de Anselmo de Canterbury, quien fue uno de los filósofos más alineados con el neoplatonismo. Consideraba la filosofía como una rama auxiliar para entender la fe. A Anselmo de Canterbury se le atribuye la creación del argumento ontológico, que plantea la existencia de Dios como aquel del que nada más grande puede ser pensado. Si Dios existe en el plano mental, también existe en la realidad. Por otro lado tenemos a Tomás de Aquino, quien consideraba que fe y razón constituían dos campos de conocimientos totalmente diferentes. Sin embargo, siempre dejó un lugar para un espacio común en el que la fe y la razón se puedan interrelacionar. Y por último, tenemos a Guillermo Ockman. Fue un paso más allá que sus predecesores.
al defender no solo la existencia de la filosofía y de la teología como áreas independientes, sino también al desvincularlas. La razón es una facultad del hombre, mientras que la fe pertenece al campo de las revelaciones divinas. Bueno, mis queridísimos discípulos, esto es todo por hoy. Espero que este video pueda ayudarlos a comprender de una manera más clara y sencilla la filosofía griega y la filosofía medieval. Hasta la próxima.